Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del doctor Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este programa ITS, Impulsando tus sueños. Este programa se caracterizará principalmente por tratar un tema que ha cogido bastante impulso, bastante fuerza en nuestro país, como es el cooperativismo. ¿A dónde vamos? Precisamente a tener la oportunidad de explicarle al socio, al cliente, cómo está conformado el sector cooperativista de nuestra localidad, saber cómo son las estructuras de la cooperativa, cómo avanza, cuáles son las bondades y los beneficios de estar asociado a una institución como es una cooperativa de ahorro y crédito, cómo se toman las decisiones al interior de las cooperativas en beneficio de todos los socios y clientes. Para eso tendremos invitados especiales, dirigentes de las cooperativas, tendremos autoridades representativas de los organismos de control, importantes personajes que han transitado por las instituciones públicas y las privadas que nos darán sus criterios, sus sugerencias y nos harán conocer principalmente de fondo cómo es el tema cooperativista en nuestro país. Mi nombre es Elisa Greff, soy costurera, tengo 2 hijas, para ellas es importante mi trabajo. Hace algún tiempo quería comprar una TV de esas de HD como regalo para mis hijos. Así que fui a la 29, me atendieron súper rápido, inmediatamente me dieron el crédito. El día que la TV llegó a la casa fue lindo. Mis hijas no lo podían creer. Gracias a la 29 esto fue posible. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. Desde hace 50 años la 29 te acompaña. Gran cantidad de ecuatorianos actualmente buscan la forma de asociarse a una cooperativa con la finalidad de obtener créditos que le permita construir sus sueños y sobre todo realizarlos. Otros prefieren realizar sus inversiones en este importante sector financiero con la finalidad de encontrar mejores réditos a sus depósitos e inversiones. Impulsando tus sueños, como había manifestado, es un espacio dedicado al cooperativismo ecuatoriano que va a realizar un acompañamiento a este importante sector de nuestro país con la finalidad de explicarles temáticas que aclaren sus pensamientos y su conocimiento respecto de las cooperativas. Para hablar de este tema tenemos en esta tarde, la presencia del ingeniero Hugo Jacome Estrella, quien entre otras cosas se desempeña como catedrático investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, ha sido miembro fundador del comité organizador de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria y del directorio del Observatorio Económico de América Latina. Ha sido también superintendente de Economía Popular y Solidaria del Ecuador desde el mes de junio del 2012 hasta mayo del 2017, presidente de la Red de Organismos de Promoción, Supervisión, Fomento y Financiamiento Cooperativo. Entre otras cosas, ha realizado varias publicaciones en temas de cooperativismo, economía social y solidaria, microfinanzas, sistema financiero, desarrollo económico y política económica. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido, es un gusto para nosotros tenerlo en nuestro programa. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y felicitarles sobre todo por esta interesante iniciativa de educación cooperativa que me parece que era un espacio que hacía mucha falta para el sector cooperativo. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y felicitaciones. Reitero mi agradecimiento. Ingeniero, ¿cómo ve usted el tema del cooperativismo en nuestro país? Bueno, yo creo que el cooperativismo en el Ecuador ha tenido unos cambios extremadamente importantes. Yo creo que cada vez más el cooperativismo, la economía solidaria, ha tenido un crecimiento muy significativo. Cada vez más vemos a la gente hablando de cooperativismo y sin duda alguna eso ha permitido que este importante sector económico que hace algunos años y posiblemente algunas décadas estuvo bastante invisibilizado, hoy tenga una relevancia y una importancia extremadamente significativa.
Dentro del cooperativismo, obviamente, nosotros tenemos varias formas de cooperativismo. Una de las formas importantes y de los sectores importantes que se ha desarrollado aquí en el Ecuador es el cooperativismo de ahorro y crédito. Y creo que toda esta posibilidad de tener un marco legal adecuado para el sector, contar con mecanismos de fomento, promoción, así como también los mecanismos de control y supervisión, han permitido que el sector vaya generando mayor confianza en la ciudadanía y por supuesto cada vez más hemos visto esa confianza en el sector a través de algunos indicadores importantes de su crecimiento. Por ejemplo, alrededor del año 2012, los activos del sector cooperativo de ahorro y crédito estaban alrededor de 6.000 millones de dólares. En la actualidad, los activos del sector están en alrededor de 13.000 millones de dólares. Eso da cuenta, digamos, de ese crecimiento importante y, por supuesto, de toda esa contribución y desarrollo que da el cooperativismo a la economía ecuatoriana y a muchos sectores productivos, de comercio y de servicios que tiene el Ecuador. Entonces, creo que hay muy buenos momentos para el cooperativismo hoy por hoy en el Ecuador y esperamos que esa tendencia y esa fortaleza que ha podido lograr a lo largo de estos últimos tiempos se la siga consolidando en los siguientes años. Ingeniero, usted tuvo un paso como superintendente de la economía popular y solidaria. Desde este organismo de control, ¿ustedes han podido percibir si la educación financiera que se da al socio y al cliente de estas instituciones, que son las cooperativas, realmente ha llegado a hacer entender al socio, al cliente, cuál realmente es la función de la cooperativa y cuáles son los beneficios que ellos pueden obtener, más allá obviamente del crédito que todos conocemos? Muchos se aperturan sus cuentas con la finalidad exclusiva de obtener un crédito con la mayor rapidez posible. Me parece que esa es una como tarea pendiente que hay que seguir avanzando. La educación financiera, la educación cooperativa, yo creo que ha habido algunos intentos importantes de algunas cooperativas por educar a sus socios, por educar a sus miembros de los consejos de administración, algunos miembros de las asambleas de representantes, pero en general, digamos, la educación cooperativa y educación financiera fundamentalmente creo que debe fortalecerse a lo largo de los próximos años. Creo que la posibilidad de tener socios educados en cooperativismo, interiorizados en la dinámica de las cooperativas de ahorro y crédito, que por supuesto son organizaciones que, a diferencia, digamos, de una institución privada, llamémoslo así, o capitalista, son organizaciones que lo que buscan fundamentalmente es solucionar una necesidad, especialmente de los miembros que son parte de estas cooperativas. Sin duda alguna, uno de los mayores necesidades que tiene la población es esta necesidad de servicios financieros. El ahorro, el crédito, los medios de pago y así diferentes tipos de servicios financieros que son parte de su actividad económica, que le permiten obviamente crecer y avanzar en su desarrollo personal y económico. Entonces, la idea de poder tener una formación adecuada cooperativa, de saber que también los socios son dueños de la cooperativa, que deben participar activamente en esa construcción colectiva, porque esa es una de las grandes fortalezas que tiene el sector, que son empresas colectivas de personas que van creciendo conjuntamente y van fortaleciendo su institución y que son dueñas de estos procesos de construcción empresariales cooperativos. En este sentido, la educación financiera les va a permitir a ellos también entender mucho, digamos, la dinámica, no solamente la cooperativa, pero también, digamos, sus condiciones frente, digamos, al manejo del financiamiento, del ahorro, de que puedan evaluar de manera adecuada también sus proyectos de inversión. Y efectivamente, eso es un reto que me parece que es importante profundizar en el sector cooperativo, y yo creo que la iniciativa, por ejemplo, este programa abre una puerta importante para que pueda servir ampliamente para educar a los socios del cooperativismo en general sobre esos valores, de esos principios que tiene el cooperativismo y por supuesto la función que cumple cada una de las cooperativas en su respectivo sector. Ingeniero, hablando de principios, ahora que usted lo menciona, el artículo 1 de la Ley de Economía Popular y Solidaria
establece ciertos principios sobre los cuales las organizaciones deben fundamentarse. Entre ellos está la búsqueda del buen vivir y del bien común, el comercio justo y consumo, la equidad de género. ¿Cree que este sea el factor diferencial que hace que la gente ahora busque más asociarse a una cooperativa y no a un banco como tradicionalmente se lo hacía? Yo creo que sí, o sea, me parece que la gran fortaleza del sector cooperativo y de la economía solidaria son los principios. Creo que eso marca una diferencia muy importante. Frente, digamos, a una empresa, digamos, bancaria o de capital, donde siempre la búsqueda fundamental que está atrás de eso es la maximización de la ganancia, la riqueza, la utilidad. En una cooperativa, la función fundamental es satisfacer las necesidades, poder cubrir, digamos, de manera satisfactoria esas carencias que a veces se encuentran en el mercado o en las actividades económicas, y que la única forma de poder cubrir, a veces por las mismas restricciones que el mercado lo presta, es uniéndose y formando las cooperativas. De hecho, en el sector de ahorro y crédito, en el sector financiero, uno de los grandes problemas es justamente la restricción del crédito, el acceso al financiamiento. Y las cooperativas nacen con esa fortaleza, con la posibilidad efectivamente de poder abrir la posibilidad del acceso al financiamiento, a los servicios financieros, a sectores donde tradicionalmente han sido excluidos de los mercados financieros. Y me parece que esa idea de sostener los principios, de lograr ese nivel de pertenencia de los socios a su cooperativa, yo creo que hace que efectivamente estas organizaciones se vayan fortaleciendo y creciendo en el tiempo, pero sobre todo haciendo un proceso de transformación económico importante. Los procesos de redistribución de la riqueza que logran las cooperativas de ahorro y crédito son sin duda alguna muchísimo más virtuosos que los que produce, digamos, un sistema de empresas de capital, digamos, y no de personas como son las cooperativas. La distribución es mucho más justa, se llega a sectores fundamentalmente excluidos, logra procesos de inclusión económica y financiera genuinos. Y por supuesto, esta idea de los principios también cooperativos, como por ejemplo la participación democrática, Claro. La educación mismo de los socios y de los cooperantes, la posibilidad de actuar, digamos, de manera articulada en forma de red y con varios actores, digamos, de la economía solidaria y del cooperativismo, justamente permiten que esos procesos sean mucho más adecuados y mucho más virtuosos que un sistema, digamos, bajo la forma capitalista pura y dura. Ingeniero, ¿cómo está el tema de la segmentación de las cooperativas? Porque tenemos segmentos del 1 al 5, ¿no? ¿Cree que debe mantenerse esta segmentación? ¿Le hace bien? ¿Esto diferencia de alguna manera a las cooperativas? Y sobre todo por las personas que deseen asociarse, ¿no? No saben uno si hacerlo en una cooperativa pequeña, una que pertenezca al segmento 1 o 2. ¿Cuál sería su recomendación para las personas? Me parece que la idea de la segmentación es un tema bastante importante, digamos, que se ha trabajado aquí en el Ecuador. El Ecuador, sin duda alguna, ha sido uno de los países de mayor avanzada en América Latina en el marco del campo regulatorio, en los mecanismos de supervisión también, y en algún caso también de fomento del sector cooperativo. Cuando uno analiza las experiencias de América Latina en los últimos 5, 6, 7 años, el Ecuador ha estado a la avanzada de esto. Y de hecho, algunos países han venido, digamos, a ver la experiencia ecuatoriana sobre los avances que hemos tenido aquí. Creo que uno de los avances significativos es poder lograr que la regulación tenga un mecanismo diferenciado, al igual que el control. No es lo mismo la regulación que debe tener posiblemente una cooperativa muy pequeñita, ¿no es cierto?, que tiene una dinámica posiblemente muy local, muy determinada, a una cooperativa que tiene un alcance a veces nacional, donde efectivamente incluso el tamaño marca determinados elementos diferenciadores en términos de poder de mercado, en términos de incluso de alcance territorial,
de riesgos en algunos de los casos donde demandan una mejor administración más profesionalizada y por supuesto regulaciones específicas para que eso funcione de manera adecuada como se lo ha hecho aquí en el Ecuador. Y claro, la idea de tener estos segmentos permite que se haga un esfuerzo importante desde el lado regulatorio y desde el lado de la supervisión para tener algunos elementos en común que obviamente deben tener para su buen funcionamiento, su fortalecimiento y su crecimiento, pero también elementos diferenciadores por su tamaño, de tal forma de que esos elementos no sean casos que puedan detener el crecimiento de una cooperativa por su tamaño, sino que más bien lo promueva y lo vaya creciendo. Entonces, esto se construye como una forma de gradas. Entonces, cuando las cooperativas van creciendo, van aumentando, digamos, su representatividad, entonces van pasando de escalón. Y cada escalón, obviamente, por su tamaño, por la responsabilidad que tienen los administradores de la cooperativa, los consejos de administración, de vigilancia, los gerentes, van asumiendo cada vez mayor responsabilidades sobre su espalda. No es lo mismo tener bajo su responsabilidad, yo que sé, la administración de los servicios financieros, se me ocurre de 500 socios, de 200 socios, que de 100,000 socios, 200,000, 300,000, digamos. Hay cooperativas muy grandes que tienen una cantidad importante de socios y efectivamente eso demanda que las regulaciones tengan esa diferenciación. Es por esto que la segmentación ayuda muchísimo a esto y efectivamente coadyuva a su crecimiento y a que no existan elementos que no les permitan fortalecerse en el tiempo a las cooperativas independientemente de su tamaño. Le pregunto esto porque, si bien es cierto, por un lado hay mucha confianza en la población para asociarse a una institución, no debemos desconocer también que hay otro sector que tiene sus propios y reales temores frente a cooperativas que en sus localidades, siendo importantes, han tenido que cerrar las puertas y se ha preguntado la gente qué ha pasado con el organismo de control. Por eso era mi pregunta, para saber si toda esta segmentación y todas las cooperativas que conocemos, son más de 800 en nuestro país, están sujetas bajo este mismo control. Efectivamente, todas las cooperativas están bajo el control y la regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Claro, el proceso un poco de ir transparentando el sector, enmarcándoles en una dinámica ya de control y supervisión, porque lo que digamos no hay que olvidar es que antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, incluso antes de la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Código Monetario Financiero, el sector cooperativo no tenía, digamos, una regulación potente y fuerte y adaptada a su sector. Había un grupo de cooperativas que estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos, obviamente con un control que no es apropiado para el sector cooperativo, y luego había una cantidad de cooperativas que estaban bajo la ex Dirección Nacional de Cooperativas, que por supuesto no tenían ningún tipo de fuerza en términos de ejercer un adecuado control al sector. Cuando se crea la ley y las instituciones de control y supervisión, obviamente hay un proceso de depuración del sector, de transparencia del sector, de identificar, digamos, las cooperativas que están funcionando bien y cooperativas que no han estado funcionando bien. Y efectivamente ese proceso lleva en algunos de los casos, lo ha llevado en algunos de los casos a que esa depuración termine, digamos, con alguna liquidación de cooperativas. Obviamente ese proceso lo que ha hecho es más bien fortalecer mucho más del sector, porque lo que está claro y el mensaje que se da a la ciudadanía es que cada vez más se exige un mejor funcionamiento de transparencia del sector. Hemos visto cómo el sector ha crecido, se ha ido fortaleciendo, ha ganado en confianza y efectivamente cada vez más esta acción que tiene el ente de control, que es la superintendencia, va coadyuvando a que efectivamente los socios tengan una mayor acercamiento y fortalecimiento al sector cooperativo, que es lo que hemos visto en los últimos años. Estoy seguro de que si no hubiera habido estos cambios importantes que se han dado al sector, que además son reconocidos a nivel internacional, creo que tuviéramos un sector cooperativo aletargado y sin el desarrollo que hemos tenido en los últimos años.
Por otro lado, también es importante tomar en consideración que parte del funcionamiento de las cooperativas depende mucho de la participación de los socios. Los socios ejercen un mecanismo muy importante a través de la democracia y de su participación en las cooperativas y que también permite un autocontrol. Y por eso la regulación ha previsto que las responsabilidades que tienen los consejos de administración y consejos de vigilancia en el autocontrol, en el adecuado funcionamiento de las cooperativas, cada vez más se vaya fortaleciendo. Y esa posibilidad de irse fortaleciendo en el tiempo las cooperativas hace que los socios, cuando designan a sus representantes, escojan a representantes que efectivamente van a hacer un papel importante en la cooperativa en términos también del buen funcionamiento, de una adecuada visión estratégica de su cooperativa y por supuesto también de un autocontrol y transparencia y lucha a la corrupción que a veces ha pasado. Muchas de las cooperativas que el ente de control ha tenido que cerrar en algunos de los casos ha sido por actos de corrupción a veces de los gerentes o administradores de las cooperativas y por supuesto luego ya esos casos se han puesto en manos de la justicia y han tenido obviamente el curso que deben tener y como debe ser. Este sector debe crecer y fortalecerse en transparencia, en confianza hacia sus socios y eso es un poco lo que ha pasado en los últimos años. Perfecto. Ingeniero, obviamente que se nos quedan muchos temas y muchas interrogantes sobre la mesa, pero el tiempo en televisión es demasiadamente corto. Más bien queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber aceptado esta entrevista y dejar una puerta abierta para en próximas ocasiones seguir tratando este tema tan importante como es el cooperativismo y adentrarnos un poco más a las estructuras y al funcionamiento de las cooperativas. Hablar, por ejemplo, de la responsabilidad social de las cooperativas, de la rendición de cuentas, que creo es muy importante y muy conveniente, que le permite al socio a través de su representante saber realmente cómo están los temas de su institución en la que diariamente va a depositar sus ahorros y realizar sus inversiones. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, ingeniero. Ha sido un gusto nuevamente felicitarles por esta iniciativa y creo que tal vez otro tema que es muy importante trabajar es esto del gobierno cooperativo. Creo que al menos de mi experiencia como superintendente, durante el periodo en el cual yo fui designado, he podido ver que las cooperativas que funcionan con un buen gobierno cooperativo son cooperativas que van creciendo y fortaleciendo en el tiempo. Las que tienen débil su gobierno cooperativo son cooperativas que luego terminan a veces cayendo en problemas internos de corrupción o problemas de malos manejos y obviamente luego hay inconvenientes. Entonces creo que fortalecer el gobierno cooperativo es un tema muy importante y hay un espacio de educación muy grande, digamos, para el sector cooperativo. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes por la invitación. Amigos televidentes, este ha sido su programa ITS Impulsando tus Sueños. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana. Buenas tardes.